Deceso. Protestas en Caracas este jueves culminaron con muerte de joven de 22 años. Indignación. Tarek William Saab calificó como terrible asesinato muerte de David Vallenilla durante protesta. Aclaratoria. Diputado Juan Miguel Mateus aseguró que solo el Parlamento puede destituir a la fiscal general. Sin respaldo, presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges dijo que venezolanos desconocerán la constituyente. Justicia. Ministro Néstor Reverol informó que responsables de la muerte de David Vallenilla serán presentados ante la ley. Nuevas acciones. MUD convocó para este viernes a un gran trancón en todo el país. Enjuiciado. Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, se enfrentará a la justicia por vinculación en caso de corrupción. Motor ofensivo. Marwin González lo hizo de nuevo y guió a los Astros a su triunfo 50 en la temporada. Presentación oficial. Edgar Ramírez compartió las primeras imágenes de la serie en honor a Gianni Versace. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Ya estamos preparados todo el equipo para llevarles las notas más destacadas de esta jornada informativa. Por supuesto, saludamos en nombre de todo Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y mi persona, Carolina Zulbarán. Comenzamos. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, José Manuel Olivares, condenó la muerte del joven David José Vallenilla, de 22 años de edad, durante una manifestación en la autopista Francisco Fajardo, aquí en Caracas. David Vallenilla no estaba asediando ninguna base militar, estaba expresando la indignación que tiene el 80% de este país. Un momento difícil para todos nosotros, sí, muy difícil, seguir enfrentando la muerte. Nos podrán hacer daño, nos podrán herir, nos podrán hacer daño físicamente, hasta nos podrán matar a quienes estamos en la primera línea en todas las marchas. Pero les aseguro que jamás podrán hacer daño a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros ideales y a esa esperanza de una Venezuela unida. En nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, el diputado convocó a los venezolanos a paralizar sus actividades este viernes. Anunció que para el sábado 24 de junio habrá una concentración en las inmediaciones de la base aérea de La Carlota en Caracas, mientras en el interior del país también se realizarán movilizaciones a todas las guarniciones militares. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que el recurrente asedio a la base militar de La Carlota produjo la muerte del joven David Vallenilla, de 22 años. El funcionario también informó que ya fue identificado el sargento que accionó el arma de fuego. Reverol señaló que los efectivos que sean responsables de delitos serán presentados ante la ley. El ministro hizo un llamado a la Mesa de la Unidad Democrática a desactivar lo que calificó de grupos violentos que a su juicio promueven muerte y destrucción. Aclaró que el gobierno ratifica su compromiso con los derechos humanos y que ha sido responsable frente a la ley. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Miguel Mateus, insistió desde el Ministerio Público que solo la Asamblea Nacional puede remover de su cargo a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Nadie sabe muy bien, porque no se ha tenido acceso al expediente, en qué consisten las amenazas en contra de la fiscal general de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia. No sabemos si se trata de una pretensión de removerla o si se trata de una pretensión propiamente penal de un antejuicio de mérito. Sea como sea, la Asamblea Nacional quiere dejar muy claro que en el caso de una remoción, el único órgano competente para remover a la fiscal general de la República y para aprobar tanto la Junta Médica como el dictamen de esa Junta Médica es la Asamblea Nacional. De que se trata de un antejuicio de mérito, materia propiamente penal, hay que decir que en virtud del sistema acusatorio, la competencia para solicitar un antejuicio de mérito es exclusiva y excluyente del Ministerio Público. Si se tratare de un antejuicio de mérito contra la fiscal, el artículo 25, numeral 3 de la propia ley orgánica del Ministerio Público establece que debe ser la solicitud presentada por el vicefiscal o, en su defecto, por quien designe la Asamblea Nacional. El diputado Mateus hizo un llamado al pueblo de Venezuela a permanecer en las calles en defensa de la Constitución. Condenó la muerte del joven David Vallenilla.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, calificó la muerte del joven David José Vallenilla ocurrida en la autopista Francisco Fajardo como un terrible asesinato. Saab consideró la muerte del joven David José Vallenilla, como informó, como un vil asesinato o homicidio, y dijo que delegados de la Defensoría del Pueblo se encuentran actualmente en la morgue de Bellomonte a la espera de la autopsia de rigor. Indicó que la Comisión Defensorial del Área Metropolitana de Caracas se encargará de investigar este caso. Aprovechó la oportunidad para manifestar su rechazo a la violencia y reiteró el llamado a restablecer el orden y la paz que a su juicio requiere el país. Por otra parte, los funcionarios Raymond Ávila León, Jesús Báez Rojas y John Rojas Díaz serán procesados por el uso indebido de arma de fuego contra el joven Fabián Urbina, quien murió por un disparo en el tórax mientras participaba en una manifestación en la autopista Francisco Fajardo en el distribuidor Altamira. Un joven de 22 años de edad murió durante la movilización que se llevaba a cabo este jueves en la autopista Francisco Fajardo, aquí en Caracas, en la que los manifestantes pretendían dar su apoyo a la fiscal general de la República. Rafael Aníbal Camacho estuvo allí y nos tiene el informe. David Vallenilla, de 22 años de edad, entraba en la manifestación a la altura de la base aérea Francisco de Miranda, cuando, según testigos, recibió un disparo en el pecho. Sus compañeros lo socorrieron y fue trasladado a un centro asistencial privado donde falleció tras una intervención quirúrgica de emergencia. Al respecto, el diputado Juan Andrés Medina rechazó que se haya producido otra víctima, tratando de llegar a la Fiscalía del Ministerio Público. David Vallenilla lo que quería era un futuro distinto. Trató de marchar como tratamos todos los que salimos a la calle el día de hoy. Trató de marchar para llegar hasta la sede del Ministerio Público. Y toda vez que ahí nos reciben con bombas y perdigones, pues evidentemente fuimos replegados hasta la autopista, el lugar donde perdió la vida este joven y donde, por cierto, han resultado heridos muchos otros. Aseguró que la Mesa de Unidad Democrática condena la violencia que se ha registrado durante las movilizaciones, dejando más de 70 muertos en estos más de 80 días de protestas en Venezuela. Y no vamos a dejar de luchar, no solamente para que llegue el cambio, sino para que se haga justicia en nuestro país. ¡Basta ya! Se pudo conocer que el Ministerio Público comisionó al fiscal 126 del área metropolitana para que investigue el móvil de la muerte de este joven de 22 años, quien perdió la vida en el distribuidor Altamira. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Cabe destacar que será la unidad criminalística de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público quien llevará la investigación forense para determinar las condiciones en las que murió David Vallenilla durante la protesta que se llevaba a cabo este jueves en la autopista Francisco Fajardo. Desde Altamira, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Nicolás Maduro, presidente de la República, aseguró que la oposición no quiere manifestaciones pacíficas ni respeta la ley, pero él insistirá en el diálogo y anunció que 5 países fueron invitados para reiniciar las conversaciones entre el gobierno y los dirigentes de oposición. Lee Flores nos informa. Los 5 países dispuestos a facilitar el diálogo son Uruguay, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas. El primer mandatario también ratificó que su gobierno obtuvo una victoria en la OEA y habló sobre los planes que según él tenía la oposición. Almagro lleva con Venezuela más de 15 derrotas y la derrota más apabullante es la que le acabamos de propinar a Luis Almagro. Debería renunciar a la Organización de Estados Americanos y permitir que los países nos ocupemos de recuperar y reorganizar la OEA, si es que fuera el caso. Sería la única forma que yo pensaría en algún regreso. Que Luis Almagro renuncie y Venezuela podría pensar su retorno a la OEA para un plan de reestructuración, reorganización que respete la soberanía de los pueblos. Ellos decían que el lunes salía la resolución para intervenir Venezuela y que la OEA iba a desconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Era como un disparador para una etapa de más locura, de más quema, de más muerte, de más ataques, de más violencia, de más intolerancia, de más odio, de más gasolina, de más plomo. Y quedaron de una sola pieza cuando les dijeron no hay resolución sobre Venezuela, se suspende la reunión. El martes 20 de junio tuvieron una reunión. Y en esa reunión solo se dedicaron a pelear por las candidaturas
a gobernadores y gobernadoras son las elecciones que ha convocado el Consejo Nacional Electoral. Asegura que el Ministerio Público cayó en extremismo. Llamo a la señora Luis Ortega, que la veo muy nerviosa y desesperada, que vuelva al equilibrio. Venezuela necesita una fiscalía que haga justicia y que vuelva al equilibrio. Venezuela necesita, Daniel, que se investigue, se capture y se enjuicie a los que han quemado gente viva. Si tiene espíritu candidatural, aspira a ser candidata de la oposición, bueno, tiene todos los derechos para hacerlo, pero no se puede utilizar una institución tan delicada para un país. El presidente Maduro fijó su posición sobre la designación de magistrados del TSJ y del CNE por parte de la Asamblea Nacional. Lo que yo sí le puedo decir a todo que se postule en un acto claro fuera de la Constitución de usurpación de funciones, tendrá sus consecuencias judiciales. El que se postule para falsas instituciones golpistas irán presos. Es una bravuconada más de la oposición venezolana pretender darle un golpe, un carmonazo a las instituciones del Estado. Y todo el que se involucre en eso terminará juzgado y preso. En el área económica planteó una ley especial contra la especulación y contra la fijación ilegal de los precios a partir de marcadores internacionales como el dólar today. El jefe del Estado advirtió que quien intente sabotear un proceso comercial será sancionado y detenido por delito electoral. Dijo que no es democrático ni constitucional intentar bloquear las elecciones del próximo 30 de julio. Esto ante los llamados hechos por dirigentes de la oposición. Desde el Palacio de Gobierno, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó que los venezolanos desconocerán la Asamblea Nacional Constituyente y harán respetar la Constitución actual. Borges señaló que el 90% del país no respaldará un proceso fraudulento, que lo único que busca es, a su juicio, mantener al gobierno en el poder indefinidamente. Es una constituyente que se está haciendo fuera de las reglas de la propia Constitución. Es una constituyente donde no hay un voto democrático, sino que el gobierno la diseñó para que simplemente voten los del gobierno por los que diseñó el gobierno, y donde el voto de una persona, Nicolás Maduro, vale mucho más que el voto de una persona normal y corriente. Está matemáticamente diseñada para que un gobierno que tiene el 15% de popularidad se pueda llevar el 100% de la Asamblea. Es un fraude, es una trampa, por eso el pueblo venezolano no va a responder. Es una constituyente que está hecha para que Maduro permanezca en el poder de manera indefinida, y esa es la alarma que está prendiendo el Vaticano, que esa constituyente no es solución, sino es agravar los problemas de Venezuela. El parlamentario cree que el gobierno tiene que rectificar y abocarse a resolver los problemas del país, destacó la carta del Papa Francisco refiriéndose a la constituyente. El Vaticano está emplazando al gobierno de Maduro a que quite esa propuesta de la constituyente. El Vaticano está diciendo de manera clara al Papa Francisco y lo que representa a toda nuestra iglesia, que esa Asamblea Nacional Constituyente lo que hace es dividir, lo que hace es crear más problemas, lo que hace es traer más violencia en Venezuela, y que lo que debería hacer el gobierno es quitar esa propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, porque además de todo, además de que crea problemas, divide, hace perder tiempo, frustra a la gente, lo más importante, destruye la democracia en Venezuela. Borges negó que el fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, sea militante de la Mesa de la Unidad. Aseguró que Ortega Díaz está actuando únicamente en defensa de la Constitución. De manera que nosotros no estamos marchando para apoyar a Luis Ortega Díaz pensando que ella ahorita es de la oposición, todo lo contrario. El gran mérito de Luis Ortega Díaz es que ella decidió ser de la Constitución, y como es de la Constitución y ella es fiel a cumplir lo que dice la Constitución, entonces ya le estorba a Nicolás Maduro. Entonces la decisión es quítenla del medio. El líder del Poder Legislativo criticó los cambios en el gabinete ejecutivo, pues considera que no aportarán ningún tipo de beneficios a los venezolanos. Delcy Rodríguez ratificó que el gobierno de Estados Unidos fue derrotado en su estrategia diplomática contra Venezuela. Estados Unidos estaba pidiendo la expulsión de Venezuela y los únicos expulsados fueron ellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cerraron con broche de oro su derrota en la Organización de Estados Americanos. En votación secreta, lejos de la presión, de la extorsión y del chantaje, Estados Unidos solamente sacó 16 votos de 34. Una hecatombe para la diplomacia estadounidense, que además
presidente venía de 3 días de derrota consecutiva contra Venezuela en la OEA. Fue toda una maniobra de la mentira y de la falsedad que la diplomacia bolivariana y la diplomacia del ALBA, en coordinación con el ALBA, logramos derrotar. Luego, el segundo día, se presentaron en la Asamblea General y el representante estadounidense usó el siguiente verbo: rogamos a esta Asamblea para que se haga algo contra Venezuela. No pudieron ni 23, ni 24, ni 18 votos. Los grandes derrotados, la oposición venezolana, que había con los Estados Unidos programado todas estas herramientas de intervención, tanto en la OEA como en el Consejo de los Derechos Humanos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó la réplica del sable histórico de la batalla de Carabobo del libertador Simón Bolívar a Delcy Rodríguez. Como reconocimiento a la labor que ha hecho como canciller de la República Bolivariana. Aquí le entrego la espada del libertador para que la lleve por los caminos de Venezuela, porque es una digna hija de Manuelita Sáenz, de nuestras libertadores. Aquí va, Delcy. Te has ganado la espada de Carabobo para que la lleves a la constituyente. Que Dios te bendiga. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que la próxima semana presentará la tercera entrega de su informe sobre la crisis de Venezuela en la clausura de la 47ª Asamblea General de la OEA. Almagro dijo que actualizarán el informe que presentaron en marzo con un estado de la situación de Venezuela, el aumento de los presos por motivos políticos, los asesinatos y el antejuicio a la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Se tratará de la tercera entrega del crítico informe en desarrollo sobre Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos manifestó también confiar que el nuevo canciller de nuestro país, Samuel Moncada, dé un cambio a la posición de Venezuela ante el organismo y además aporte mayor nacionalidad y una mejor tónica. Para Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU, la decisión tomada por la OEA deja atrás a los enemigos de la revolución. Valero recalcó que el llamado de los representantes de Estados Unidos ante esta organización la hizo salir con las tablas en la cabeza y la declaración conjunta fue desestimada. Explicó que los países apoyan el diálogo de paz que impulsa el presidente Nicolás Maduro y deja atrás los intentos de sabotaje de los enemigos de la revolución. Manifestó que el imperio norteamericano movilizó a su cuerpo diplomático tratando de acoplar respaldo para su condena a Venezuela, tanto para la OEA como para la ONU en Ginebra, pero fracasaron en el intento. El Vaticano aseguró que la reciente decisión del gobierno venezolano de convocar una Asamblea Nacional Constituyente hace peligrar el futuro democrático del país. Así lo señaló el nuncio apostólico Bernardito Ausa en una carta remitida a la OEA. En la misiva, la Santa Sede expresó que el proceso constituyente, en vez de ayudar a solucionar los problemas de Venezuela, presenta el riesgo de complicarlos. El Vaticano reiteró su posición de promover una negociación seria y sincera, basada en condiciones claras, comenzando por la celebración de elecciones directas, libres y transparentes previstas. Serían la única vía de salida a la grave crisis en que se ve inmersa el país. Por otra parte, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, sostendrá este viernes un encuentro con miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas para tratar la situación de Venezuela. El cardenal recibirá en la Santa Sede al expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, al exmandatario de Colombia, Andrés Pastrana, y al jefe ejecutivo de IDEA, Asdrúbal Aguiar. Los visitantes no descartan una audiencia con el Papa Francisco pese a la agenda de trabajo del sumo pontífice. En el estado de Anzoátegui, el alcalde del municipio Guanta, Jonathan Marín, realizó una asamblea popular con las fuerzas revolucionarias para informar y presentar los precandidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Con la Constituyente nosotros vamos a profundizar el proceso revolucionario a propósito de superar todas las coyunturas, así la tenemos que decir, lamentables que hoy está atravesando nuestro pueblo. Que lamentamos el día de hoy que la oposición no haya asumido el llamado del presidente Nicolás Maduro de enmarcarse en la vía constitucional, en la vía electoral para resolver los problemas. Marín destacó la importancia de informar a la población sobre la constituyente, manifestando que más de 200 personas se encontraron desplegadas con la conformación de los comités en cada sector. También hizo un llamado a la oposición para dialogar referente a los problemas del país. Nosotros los llamamos a que nos enmarquemos nosotros en el hilo constitucional, en el marco de las leyes, para que podamos, vuelvo y repito, resolver los problemas de forma y de fondo que hoy atraviesa nuestro país. Que no es un problema solo del chavismo, es un problema de todos los venezolanos. El alcalde informó que en la jurisdicción no se han registrado protestas, pero que de realizarse se acercaría para dialogar con los manifestantes.
Un grupo de abogados presentaron un recurso jurídico ante el Ministerio Público para solicitar una investigación y antejuicio de mérito contra los rectores del Consejo Nacional Electoral. Los juristas Alberto Arteaga Sánchez y Carlos Simón Bello Rengifo explicaron que la solicitud se debe a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y a las bases comerciales presentadas por el presidente Nicolás Maduro sin haberse aprobado por el pueblo en referéndum consultivo, lo cual consideran atenta contra la forma política de la nación. Indican que el CNE ubicó a electores en determinados sectores y se les ha calificado conjuntamente o no como electores territoriales. Califican de violatorio este hecho porque no existe una declaración de voluntad propia del elector. También denunciaron que la ley del presupuesto del año 2017 se encuentra ilegal al señalar que no ha sido publicado en Gaceta Oficial ni en su distribución aparecen los créditos adicionales para el CNE. Gladys Requena, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que es necesario depurar las instancias del gobierno nacional contrarias a los lineamientos del presidente Nicolás Maduro. Diana Vázquez nos amplía. Requena explicó que es procedente que la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, sea enjuiciada por su actuación política al no sancionar hechos violentos. Una fiscal que ahora parece vinculada a una parcialidad política no puede estar al frente de la institución que debe manejar toda la imparcialidad de la investigación jurídica para imputar por hechos punibles a quien los cometan, de manera que está al servicio de la causa de la violencia, al servicio de la criminalidad. También rechazó que dirigentes de la Mesa de la Unidad aseguren que impedirán la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio. Han declarado públicamente que van a obstaculizar la participación del pueblo. Ante esa declaración y ante esa convocatoria a la no participación, nosotros convocamos a todo el pueblo, chavistas y no chavistas, vengan a este espacio de la vida de la patria. Gladys Requena, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector pensionados, ofreció estas declaraciones durante la juramentación del Comité de Trabajadores de la Fundación del Niño Simón. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Los cuerpos de seguridad del Estado impidieron que la oposición llegara a la Fiscalía General de la República para expresar su apoyo a la titular del organismo, Luis Ortega Díaz, y exigir respeto a la institucionalidad. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Eso fue lo que encontraron los manifestantes que avanzaban por la avenida Francisco de Miranda al llegar a Chacaito. Con el lanzamiento de bombas lacrimógenas y perdigones, los efectivos dispersaron a quienes intentaban seguir el camino hacia la sede del Ministerio Público. La situación obligó al repliegue a los manifestantes hacia Chacao, Altamira, Las Mercedes y El Rosal. En ese sector, un camión fue incendiado a la altura de la Oficina Nacional Antidrogas, mientras la actuación de la fuerza pública continuaba. Los enfrentamientos se extendieron durante varias horas y llegaron hasta la autopista Francisco Fajardo. La jornada había iniciado con concentraciones en 4 puntos de la ciudad, desde donde salieron movilizaciones rumbo a la Fiscalía General. Dirigentes opositores rechazaron el antejuicio de mérito que admitió el Tribunal Supremo en contra de la titular de ese despacho. Porque para pedir un antejuicio de mérito es necesario que sea el propio Ministerio Público, en este caso sería el vicefiscal, porque la denuncia eventual sería contra la fiscal, quien solicitara el antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia, y este le tiene que requerir a la Asamblea Nacional que en efecto proceda como dice la ley. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La presidenta de la Fundación para Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital, Anaí Arismendi, aseguró que la agenda de protestas promovida por la oposición en contra del Ejecutivo Nacional ha afectado al menos a 9.000 niños. En el caso del despliegue que nosotros como defensores de niños, niñas y adolescentes se ha hecho, por ejemplo, en el municipio Libertador, estamos hablando de casi 9.000 niños, niñas y adolescentes que han sido afectados en sus derechos colectivos y difusos, porque cuando ya la naturaleza de la protesta se convoca es a trancar calles, es a violentar el derecho al libre tránsito que tiene la familia, no poder acceder a un centro de salud, cuando la violencia, cuando se está convocando una protesta que ya de por sí entonces pierde su naturalidad pacífica, a cerrar en calles aledañas a las escuelas, estás violentando el derecho a la educación a los niños. Arismendi afirmó que las mujeres van a consolidar la nueva Carta Magna y que la Asamblea Nacional Constituyente será un espacio para el debate.
la mujer ha sido la protagonista de la revolución, tiene mucho que aportar en este proceso constitucional y sobre todo de blindar, de amor, de fortalecer el proyecto de país que está en la Constitución bolivariana, que significa además para nosotros que está muy claro la discusión y el debate de dos modelos. Además, anunció que las mujeres han encabezado las postulaciones a la constituyente con más del 60%. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco Virtuoso, aseguró que la carta enviada por el Vaticano a la Organización de Estados Americanos, donde exhorta al presidente Nicolás Maduro a desistir de la constituyente, recoge la opinión de la Iglesia venezolana y de la mayoría de los ciudadanos. El rector de la UCAP afirmó que la opinión del Vaticano es la de los obispos de Venezuela. Advirtió que la constituyente rompería el Estado de Derecho y afirmó que el país quiere elecciones. Una constituyente lo que va a hacer es agravar la crisis del país y no va a resolver los problemas básicos del hambre, de la miseria, de la falta de educación, de la falta de salud que tenemos los venezolanos. El problema de Venezuela es cómo salimos de esta situación a través de elecciones. En nombre de la comunidad ucavista, Virtuoso entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para garantías constitucionales y un acuerdo parlamentario para explicar cómo se aplican los artículos 333 y 350 de la Constitución. Ordenar efectivamente a todos los funcionarios públicos que se abstengan de la ejecución de actos contrarios a la Constitución. Y lo segundo es, pues, ofrecer también a la ciudadanía las garantías suficientes, la certeza suficiente de que tenemos garantías constitucionales, mecanismos institucionales para hacer posible la expresión pues, de ese rechazo. El presidente de la directiva del Parlamento, Julio Borges, agradeció la visita institucional a los representantes de la Universidad Católica Andrés Bello. El sacerdote jesuita resaltó que así como acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público, fueron al Parlamento para respaldar el haberse puesto al frente del movimiento ciudadano que busca preservar la democracia. Para el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, existe una férrea injerencia del Partido Popular liderado por el mandatario Mariano Rajoy y otras instituciones políticas en asuntos internos de nuestro país. En una rueda de prensa desde el consulado, Isea indicó que hay una campaña mediática contra el pueblo venezolano. Dijo que en los últimos 7 meses el Congreso español ha aprobado 51 propuestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. A su juicio, se trata de una táctica para evadir la discusión de sus propios problemas. La Guardia Civil Española arrestó una venezolana y 2 colombianos tras una incautación de casi 50 kilos de cocaína alojados en un cargamento de frutas proveniente de Colombia. La droga fue decomisada en el aeropuerto de Barajas cuando los escáneres del terminal detectaron una anomalía de manera aleatoria en 902 kilos de cocos. Las autoridades explicaron que la cocaína fue sellada con resina del mismo color de la fruta. Los detenidos se les imputa un delito contra la salud pública. En Ecuador, la oposición anunció que llamará a juicio político al vicepresidente Jorge Glass por la responsabilidad en casos de presunta corrupción. El bloque legislativo de la coalición Creo Suma afirmó que cuentan con más de 46 firmas de respaldo a la solicitud de la disidencia ecuatoriana. La petición será presentada en las próximas horas al jefe del Parlamento, José Serrano. Por su parte, el vicepresidente Jorge Glass rechazó cualquier acusación en su contra. Instó a que se abra una investigación de todas las acciones de la constructora Odebrecht en el país. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Noticiero Venevisión, pero enseguida regresamos con más información. Ya veremos. Venezuela opina. La constituyente es el llamado al gran diálogo nacional del poder originario, donde todas y todos podremos aportar a la construcción del modelo político, productivo, jurídico necesario para la Venezuela del siglo XXI, donde esa constitución de la República Bolivariana de Venezuela será repotenciada, mejorada, los derechos sociales serán profundizados, los deberes del pueblo también, donde surgirá el nuevo modelo postpetrolero, el nuevo modelo productivo postpetrolero, donde tendremos la oportunidad, es como la matriz de todos los procesos de diálogo. Y ojalá que la oposición venezolana hubiese participado. Doy un mensaje personal al presidente Maduro, que lo mejor que puede hacer en este momento, lo más sensato, lo más sano, lo más beneficioso, pedirle una mínima luz, porque es un ser humano, y retire ese proyecto, ese documento, esa constituyente,
porque la constituyente lo que va a traer, lo que ya está trayendo, es miseria, es violencia, es desacuerdo, es distanciamiento entre los venezolanos y es odio. Tenemos que luchar contra todo esa visión tan negativista del país. Venezuela opina. Todo lo que hay que saber y conocer del proceso constituyente, con los protagonistas y personajes que son noticia. El llamado es al PSV, el llamado es al chavismo, el llamado es a la oposición, el llamado es a todo el país, a que construyamos en estos días una unidad nacional de tal tamaño que el presidente de la República, Nicolás Maduro, y su camarilla entiendan que la constituyente es absolutamente inviable y que no ayuda para nada a Venezuela. Aquí hay una proposición que hace el chavismo y la oposición no la ha aceptado, no está dispuesta a eso. Y tú te preguntarás por qué no lo hacen. Sencillamente porque no tienen un enfoque. Enrique Márquez, diputado ante la Asamblea Nacional por la MUD, y Jesús Faría, dirigente del PSV y candidato a la constituyente, estarán al descubierto. Con Endrina Yepes, este domingo a las 10 de la noche. Mucho más que ver. Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, resaltó que Venezuela debe continuar insistiendo en el apoyo internacional en las instancias como UNASUR, Mercosur y la ONU. En la protesta antigubernamental número 83, Capriles rechazó la actuación de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes. Insistió que la constituyente es un fraude y que ante juicio de mérito a la fiscal general de la República no tiene validez. Reiteró que los problemas de los venezolanos los resuelven los venezolanos. Porque a veces dentro de los sentimientos, obviamente, la desesperación, la impotencia, la indignación que hay en nuestro país, la gente ve en la comunidad internacional como una solución. La comunidad internacional no es la que va a resolvernos los problemas a los venezolanos. Yo creo que hay que seguir insistiendo, la OEA no es la única instancia, está las Naciones Unidas, está UNASUR, está Mercosur y estas gestiones que se hacen en la comunidad internacional en términos prácticos para que la gente diga, bueno, ¿y para qué ha servido de algo eso? Bueno, no llegaron al país 100.000 bombas. Pidió a la Fuerza Armada que exija la detención de la constituyente y criticó los cambios ministeriales y reiteró que este sábado 24 de junio realizaron una gran movilización en Caracas y en todos los estados del país para rechazar la convocatoria a la constituyente. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó a los diputados opositores Ismael García, Carlos Berrizbeita y al dirigente de Voluntad Popular, Carlos Tablante, pagarle suma de 900 millones de bolívares al mayor general Carlos Osorio por difamación. Osorio demandó a los parlamentarios por daño moral, difamación, injuria y sometimiento al escarnio público. Por su parte, los dirigentes opositores han denunciado que el mayor general Carlos Osorio ha incurrido en presuntos hechos de corrupción durante su gestión como ministro para la alimentación. Sin embargo, según el juzgado de primera instancia civil, mercantil y bancario de la circunscripción judicial del estado Carabobo, cada diputado deberá pagar la suma de 300 millones de bolívares. En Maracaibo, distintos sectores de oposición también marcharon hasta la sede del Ministerio Público en respaldo a las recientes acciones emitidas por la Fiscal General de la República. José Leonardo Nava nos trae la información. La movilización que partió desde la Plaza de la República en Maracaibo contó con la participación de distintas organizaciones políticas, además de la sociedad civil, y estuvo encabezada por varios diputados de la unidad, quienes rechazaron que la sala plena del TSJ inicie en contra de la Fiscal General un antejuicio de mérito por presuntas irregularidades en su gestión. Nosotros no queremos una fiscal de la oposición, la queremos en la Constitución. Y como decía el diputado Julio Borges ayer, no queremos un ministro de la defensa de la oposición, sino de la Constitución. Nosotros vamos a continuar en la calle para evitar esa medida de constituyente que es sencillamente porque no tienen gente. Los parlamentarios zulianos reiteraron además que la próxima semana la Asamblea Nacional designará a los representantes de los distintos poderes públicos, incluyendo a los del Tribunal Supremo de Justicia. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, recibió de parte del gobierno nacional insumos para atender a las personas afectadas por el paso de la tormenta Bret. Joan Natalie Ceballos tiene esta información.
Apoyo técnico y social arribaron a la entidad para atender a los pobladores de los municipios con mayores afectaciones, como son los de la zona pariana. Hemos determinado 737 viviendas afectadas, 2.211 familias y unas 11.050 personas. Señaló que 30 viviendas del municipio Arismendi debieron ser desalojadas por encontrarse en zonas de riesgo. También que iniciaron sus sustituciones y rehabilitaciones. Por otro lado, bueno, el apoyo que el presidente Nicolás Maduro nos ha enviado, que consta de unidades motocicletas para la supervisión y el acceso a zonas de riesgo, también el envío de enseres para apoyar a los hogares, a aquellas familias que perdieron sus cocinas, que perdieron sus neveras, que perdieron sus electrodomésticos. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. Trabajadores carabobeños anunciaron que están preparados para participar en una eventual huelga general en defensa de la Constitución y la democracia. Randolfo Blanco nos informa. Representantes sindicales de varias empresas e instituciones públicas y privadas se integraron al Frente para la Defensa de la Constitución y anunciaron que participarán activamente en las actividades convocadas por la Mesa de la Unidad y la Asamblea Nacional. Nosotros hemos tomado la decisión de acompañar todo esto por la violación que se viene haciendo, no solamente a los derechos de los trabajadores como es el derecho al salario, porque nos estamos apartando del derecho al salario, al derecho a las reivindicaciones sociales, para aportar lo que es el derecho principal, que es el derecho a vivir en un país libre y soberano como era Venezuela en años anteriores. Nosotros estamos hablando de una jornada continua de protesta, que va más allá de una huelga tradicional de paralización de actividades. O sea, la mayor parte de las actividades, muchas o la mitad de ellas están paralizadas de hecho. Lo que queremos es que la gente salga a la calle, lo que queremos es que la gente manifieste su protesta, pero que además vaya más allá de los trabajadores. El Frente de Trabajadores en Defensa de la Constitución fue creado por representantes de más de 50 sindicatos de las 3 principales federaciones que hacen vida en el Estado. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. A juicio de la gobernadora de Monagas, Yelitza Santaella, una parte de Venezuela ha decidido ir a un proceso constituyente que pueda buscar alternativas y soluciones al pueblo venezolano. Alexis Abreu tiene esta información. Santaella hizo un llamado a aquellos venezolanos que todos los días salen a trabajar y apuestan a superar todas las dificultades que vive la patria, a que se mantengan firmes al único camino que es el diálogo. Y el diálogo no se hace con cúpula, el diálogo se sostiene con el pueblo. Por eso hoy el pueblo va rumbo al proceso constituyente, donde estaremos debatiendo los grandes problemas de la patria y cuáles son las vías de solución para que este pueblo pueda gritar al final del camino: somos independientes y somos soberanos. Por otra parte, Santaella rechazó los últimos anuncios por parte de la MUD en querer activar los artículos 350 y 333 de la Constitución. Desde Monagas, nosotros queremos decirle que el 350 es inaplicable al pueblo de Venezuela. Aquí está el pueblo, precisamente en las calles. Aquí está el pueblo acompañando en la solución de sus problemas. Será a través de las redes que ellos quieren activar, ¿verdad? Siguiendo pues con su camino de mentira al pueblo de Venezuela. Por último, la gobernadora del estado Monagas, Yelitza Santaella, informó que el Poder Popular junto al pueblo ya están organizados para cualquier violencia que se pueda generar en la entidad en las elecciones del próximo 30 de julio. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. En los municipios Maracaibo y San Francisco continúan las largas colas en las estaciones de servicio. Los conductores denuncian que deben pasar hasta 2 horas para poder surtir de gasolina sus vehículos. Los choferes señalan que en horas de la tarde la mayoría de las bombas permanecen cerradas, lo que complica aún más la situación. Hace un llamado a las autoridades gubernamentales a que tomen los correctivos necesarios para que en las próximas horas puedan normalizarse la distribución y despacho de combustible. Bueno, lo que pasa es que aquí mismo en el sector, 2 de Vallefrío están cerradas. La de la Falcón llega desde un punto casi como 3 o 4 cuadras hacia abajo. Y la otra que está también en la misma línea de Falcón está igualita. Y la que está en Bellavista también están todas iguales.
Por su parte, las autoridades del Ejecutivo Regional insisten en que no hay ningún tipo de irregularidad en el despacho y suministro de combustible. Informaron que, por el contrario, los niveles en el llenadero de Bajo Grande son óptimos. Manifestaron que debido a las recientes protestas, la distribución se ha visto afectada, por lo que indicaron que se están tomando las previsiones para garantizar el servicio. El ministro del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Ramón Lobo, se reunió con todas las fuerzas económicas y sociales del Estado Bolívar, asegurando que se estableció un plan de trabajo fundamental para el crecimiento económico e integral del país. Mayer Carvalho tiene esta información. En el encuentro donde participaron empresarios, inversionistas y el Consejo Nacional de Economía Productiva, el ministro aseguró que estos planes, además de generar bienes y servicios a la sociedad venezolana, permitirá conocer los requerimientos y necesidades del sector. Hemos establecido un equipo de trabajo que va a atender todo el tema de financiamiento del sector productivo. Tenemos una banca pública y el comité que se ha instalado a nivel nacional también lo hemos desarrollado a nivel regional con la intención de atender esos casos puntuales. Asimismo, Lobo agregó elementos sobre el sistema de divisas para aquellos sectores interesados en gestionarlos. Ese es un tema totalmente automatizado, con una plataforma tecnológica, no requiere la presentación de ningún tipo de papel, es por esa plataforma tecnológica existente como es www.dicom.gov.be. Por su parte, el gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, manifestó que esta entidad tiene una participación importante en la recuperación de la economía del país. Una propuesta sobre intercambio binacional de alimentos por insumos que puede proveer el Estado Bolívar. También vimos una propuesta de la instalación de casas de cambio especialmente o inicialmente en Santa Elena Beirén como zona fronteriza, una necesidad imperante. Las autoridades señalaron que este Consejo de Economía busca incentivar el aparato productivo de la región. Desde el Estado Bolívar, Mayer Carvalho, Noticiero Venevisión. Fedecámara Falcón inició en el municipio de Abajuro la campaña de valores que emprende esta institución en el Estado. El presidente de este organismo en la entidad, Daniel Villa, enfatizó que el objetivo es motivar a los jóvenes a que se integren en el desarrollo del país. Que también estamos visitando hoy comunidades deportivas para junto con ellos comenzar un campeonato para que puedan en este momento recrearse la juventud e integrarse para el desarrollo de Venezuela. Desde aquí, desde el occidente del Estado Falcón, seguimos comprometidos con el desarrollo de nuestro gremio en el Estado y también en la responsabilidad social, que es uno de nuestros nortes más allá del lucro del empresariado venezolano. Estas declaraciones fueron ofrecidas en la inauguración del campeonato Copa Fedecámaras Falcón, el cual se tiene previsto recorrer la región fomentando valores y motivando el emprendimiento. Manuel Galindo, Contralor General de la República, mediante el análisis de varios artículos de la Constitución Nacional, aseguró que es legal la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente hecha por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Durante su intervención en un encuentro realizado en la Escuela Venezolana de Planificación, Galindo analizó al menos 7 artículos, entre ellos el 348 de la Carta Magna, aprobada en el año 1999. El Ejecutivo Nacional, entre otros de los referidos en el artículo 348, tiene legitimidad para esta iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente porque lo ordenó el pueblo en 1999. Galindo recordó que en la historia republicana del país han existido 16 asambleas nacionales constituyentes y también que según el artículo 335 de nuestra Carta Magna, el Tribunal Supremo de Justicia es su máximo y último intérprete. Por último, señaló que la actual Constitución no desaparecería con la aprobación de una asamblea. Según el Colegio de Profesores de Táchira, en lo que va de año, 200 planteles han sido desvalijados en el estado andino. El gremio se declaró en emergencia ante la inseguridad y deficiencia de infraestructura escolar. Marine Glot nos informa. Algunas escuelas de los municipios San Cristóbal y Cárdenas han sido visitadas por el AMPA 10 veces en un mes, según el gremio de maestros. Además, unos 40 planteles en el estado están totalmente destruidos por falta de mantenimiento. Estas escuelas que han sido víctimas del AMPA, del saqueo social, es el reflejo de la fatiga social que tenemos, es el resultado de la propia inexistencia del Estado.
Aquí se habla de cualquier cantidad de planes de seguridad, de cuadrantes de seguridad. ¿Qué pasa con los planteles educativos cuando han sido robados o hurtados? Para el Colegio de Profesores, el Estado venezolano debe dar prioridad a la educación. Tenemos niños en el Táchira viendo clase en un depósito de pollos. Tenemos niños en el Táchira viendo clase, por ejemplo, en la escuela Rafael Zambrano, en el municipio de Seboruco, viendo clase debajo de un árbol. Cuando en este momento se nos habla de una constituyente, nosotros nos preguntamos, si en 5 años no han resuelto el problema de la crisis educativa, ¿lo van a resolver con una constituyente? Según el Colegio de Profesores, unas 6.000 instituciones educativas se necesitan a nivel nacional debido a la demanda escolar. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. El coletazo de la tormenta Brett dejó una persona muerta en Caripe, estado Monagas. Se conoció que 2 días de intensa lluvia provocaron el deslave del cerro El Perú en el municipio Caripe, donde se dio una vivienda y fue arrastrada la señora Mari Vallejo, de 48 años de edad, quien luego de ser rescatada por el cuerpo de bomberos de la zona, llegó sin signos vitales al hospital de Caripe este martes en horas de la tarde. El director de Protección Civil y Administración de Desastres, Raúl González, se trasladó hasta la zona e informó que algunos ríos como el Caripe han aumentado su nivel tras el paso de la tormenta Brett. En materia de sucesos, 8 presuntos integrantes de una banda del cementerio sometieron, asesinaron y calcinaron a 2 funcionarios del 6CPC en el barrio Santa Eduviges, en Caracas. Diana Martínez nos amplía la información. Los cuerpos de los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, identificados como Andy Daniel Flores Moreno, de 23 años, y Beisy Carolina Sánchez Aponte, de 22 años, fueron hallados calcinados tras recibir al menos 30 disparos en el rostro y cabeza. Se pudo conocer que los occisos eran pareja desde hace algunos meses y que Flores Moreno, quien se desempeñaba como detective agregado de la Brigada Criminalística, se había visto obligado a mudarse del cementerio a Propatria en casa de su pareja Beisy Sánchez, bióloga contratada del 6CPC, tras haber sido amenazado por antisociales. La tarde del miércoles, la pareja volvió al cementerio en busca de algunas pertenencias cuando 8 antisociales les enfrentaron y, ante el estupor de familiares y vecinos, dispararon y secuestraron a los funcionarios. Aparentemente él estaba amenazado de muerte, de que no subiera para el sector, porque se había enterado que era funcionario y no lo quería ver en el sector. Mi tía le había dicho que no fueran para ese sector porque ya estaban amenazados, y aparentemente él iba a buscar sus cosas y eso, y los agarraron en la avenida principal, los secuestraron, lo hirieron en la avenida principal y lo subieron hasta el barrio, para la cota. Allá es que lo terminaron de dar los tiros y le prendieron candela. Desde la noche de este miércoles se ha realizado un fuerte despliegue policial en la zona a fin de dar con los responsables de este delito. Con este doble homicidio asciende a 54 la cifra de funcionarios de seguridad asesinados, y Beisy Sánchez se convierte en la mujer número 63 en morir producto de la violencia en Caracas tan solo en lo que va de 2017. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Hacemos una pausa. Al regreso. En Brasil, 21 muertos y 13 heridos fue el saldo de víctimas en un accidente de tránsito al sureste del país. Los detalles se los contamos en breve. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hacen menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. María Anzola necesita con carácter de urgencia insulina Lantus. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al 0426-116-3374. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. Autoridades de España y Portugal cooperan en la investigación del presunto desvío de 6.000 millones de dólares de PDVSA a ejecutivos del Ministerio de Energía en Madrid. En una operación, la policía española allanó 4 residencias de ciudadanos venezolanos vinculados al caso. Según fuentes de las averiguaciones, hubo irregularidades en transacciones a través del banco portugués Espíritu Santo entre el año 2009 y el año 2014. Continuamos también en materia internacional. En Brasil, 21 muertos y 13 heridos fue el saldo de víctimas en un accidente de tránsito al sureste del país. En el múltiple siniestro se vieron envueltos un camión y un autobús, así como 2 ambulancias. El hecho ocurrió en una carretera de la localidad de Guarapari, cuando una furgoneta, la cual transportaba granito, tomó el sentido contrario e impactó contra los otros 3 vehículos. Según fuentes oficiales, este sería el tercer siniestro que ocurre en vías públicas en lo que va de mes. En Argentina, un tribunal confirmó la condena a 7 años de prisión para el expresidente Carlos Menem. Esto tras ser considerado como coautor de contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. Un sismo de 6.8 grados afectó este jueves a Guatemala, El Salvador y el sur de México. Autoridades informaron que el fenómeno solo dejó hasta ahora un herido y daños en 22 infraestructuras. En Estados Unidos, la aerolínea American Airlines tuvo que cancelar medio centenar de vuelos debido a la ola de calor que afecta al suroeste del país. De acuerdo a expertos, algunos modelos de la compañía tienen limitaciones debido a las altas temperaturas. El presidente Donald Trump aseveró que no tiene ninguna grabación de sus conversaciones con el exdirector del FBI, James Comey. El ex jefe de la Oficina Federal fue despedido presuntamente por insistir en la supuesta injerencia rusa en los pasados comicios. Cerramos en Portugal, donde la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las causas y consecuencias del incendio que azota el centro del país desde el pasado sábado. El siniestro ha dejado 64 muertos y más de 200 heridos. Vamos a la pausa, al regreso, presentación oficial. Edgar Ramírez compartió las primeras imágenes de la serie en honor a Gianni Versace. En breve, los detalles. Que no te importe ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Paciente necesita con urgencia una malla de polietileno de 15 por 15. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416-327-4837. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con nuestro querido Edgar Ramírez, quien compartió por sus redes sociales la imagen oficial de la serie de Versace. El actor venezolano publicó en sus redes sociales la portada oficial de American Crime Story Versace. En la imagen vemos a Edgar en compañía de Ricky Martin, quien encarna a Antonio de Amico, amante de Versace, Penélope Cruz, quien será Donatella Versace, y Darren Criss, quien interpreta al asesino Andrew Cunanan. Asimismo, una revista estadounidense compartió en su cuenta de Twitter un video con el trascámaras de la serie centrada en el asesinato del conocido diseñador de moda italiano en Miami Beach, hecho ocurrido en 1995. Ryan Murphy estuvo a cargo de la dirección del primero de los 10 capítulos, que tendrá la entrega y se espera que el estreno sea a principios de 2018. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo videoclip de Sebastián Yatra.
Devuélveme el corazón. Fue protagonizado por Laura Chimaras y ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones. Hacemos una pausa, al regreso sumó el séptimo. Freddy Galvis aportó cuadrangular en la victoria de los Phillies. Los detalles en minutos. Iniciamos los deportes con béisbol de las Grandes Ligas porque este jueves los Astros de Houston vencieron 12 carreras por 9 a los Atléticos de Oakland. El segundo base venezolano Marwin González tuvo otra gran jornada ofensiva y conectó su 13º jonrón del año. González se fue de 5-2, anotó una carrera de impulso de 3 gracias a un vuelo cercas en el segundo inning con 2 hombres en base. Con este triunfo, Houston ratifica el mejor récord de toda la liga con 50 triunfos y 24 derrotas. Nos vamos a Filadelfia. Allí en el primer inning, Freddy Galvis abrió la pizarra frente a los Cardenales de San Luis con este batazo de vuelta completa. Galvis terminó bateando de 4-2 con una anotada y una empujada. El resultado final fue 5 carreras por 2 en favor de los Phillies. Así concluimos esta emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.